Buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Espero que estéis muy bien, que la ciencia y la fuerza os haya acompañado entre el anterior vídeo y este. Y sobre todo, espero que estéis dispuestos a aprender o a recordar algo en este nuevo vídeo que traemos aquí sobre divulgación científica. Puede ser un poco más didáctico, un poco más divulgativo, pero espero igualmente que os sirva. Ya sabéis que mientras tanto tenéis los directos en Twitch por ahí de vez en cuando. Tenemos también, por supuesto, las redes sociales, todas ellas, Instagram, Twitter, Facebook y Ciencia Red, ya sabéis, la red de la ciencia, y juntas todas tenéis ahí un montón de información, un montón de cosas colgadas para que os entretengáis los días que queráis, y por supuesto también cada mes vais a tener unas cuantas publicaciones en el Blogger que son un poquito más extensas que las de las redes sociales, pero que también merece la pena de vez en cuando. Si a ti te apetece leer, pues oye, ahí lo tienes. Y nada, ya sabéis que dicho todo esto, si queréis apoyar un poquito más al canal o a todo el proceso de todo este proyecto, tenéis el Patreon. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya vamos a dejar de hablar de cosas así de marketing y vamos al lío. Vamos al vídeo de hoy. ¡Empezamos! Los corpúsculos de Krauss son corpúsculos táctiles que detectan el frío y transmiten información a través de los receptores de tipo A delta. Los corpúsculos de Ruffini son receptores de campo amplio y adaptación lenta que detectan la presión de forma grosera, de manera que detectan la presión de tener una mochila en la espalda, por ejemplo. Así también detectan el calor y la presión y transmiten una sensación a través de las fibras amiolínicas de tipo C. Y también utilizan a veces las A delta. Los corpúsculos de Meissner son receptores de campo pequeño y adaptación rápida que responden normalmente a variaciones rápidas de la presión sobre la piel. Transmiten, por tanto, a través de fibras de tipo A beta y son sensaciones vibratorias ligeras y superficiales que está involucrado sobre todo con el sentido del tacto a nivel ligero y dinámico, y normalmente es la detección de objetos y su forma con la piel. Los corpúsculos de Pacini, por su parte, son receptores para el tacto de campo más grande y adaptados, por tanto, muy rápidamente con el estiramiento, como es el caso de la vibración de un móvil, y por tanto son receptores que tienen el tacto y la adaptación muy rápida en adaptación, además de tener zonas profundas en la dermis, y se denominan también los corpúsculos de Batter-Pacini. Asimismo tenemos los discos de Merkel, que son aquellos que transmiten normalmente terminaciones nerviosas libres de campo pequeño y de adaptación lenta que se detectan en un tacto con precisión y transmiten su potencial receptor a través de las fibras de tipo A beta. También tenemos que evidentemente las fibras, por tanto, A delta son las que transmitirían el frío y el calor, siendo Ruffini y Krauss como primera opción, y las fibras A beta transmiten el tacto y la presión, como es el caso de Pacini, Meissner y Merkel, y podrían encontrarse también en los corpúsculos de Ruffini y Krauss. Ese sería un poco el resumen. Por otra parte, también tendremos que hablar de los receptores de propiocepción mecánica, como es el caso del uso muscular, el tono muscular, el reflejo miotático y la propiocepción. Y todos estos términos los vamos a ir viendo ahora. El uso muscular es un mecanorreceptor o receptor primario que detecta el estiramiento de las fibras intrafusales que se disponen paralelas a las extrafusales, que responden a cambios en la longitud del músculo y que participan en el reflejo miotático. En los músculos que se encuentran en los órganos sensibles a receptores que registran de hecho el estado de los mismos, y cuando un músculo por tanto se está estirando y el estiramiento muscular es por un estímulo, también se estiran los usos musculares que en ese instante envían impulsos a la médula espinal informando sobre dicho estiramiento. En la médula espinal se produce una sinapsis y como respuesta se envía la orden al músculo como para que éste se contraiga. Se trata por tanto de un reflejo monosináptico, pero el objeto de este reflejo es proteger al músculo de una extensión excesiva, es decir, que no podemos estar así eternamente. Y como mecanismo de defensa, para evitar una lesión muscular provocada por esa dicha extensión brusca
o excesiva, el uso muscular interviene también en el arco reflejo que mantiene el tono muscular. En ese caso, las fibras de tipo A gamma de la motoneurona gamma precisamente estimulan la contracción de las porciones finales de las fibras intrafusales, produciendo así el estiramiento de la porción intermedia del uso muscular y aumentando por tanto la sensibilidad de los usos musculares, que hacen que este estiramiento sea detectado por las fibras de tipo 1A y en respuesta a ello las fibras de tipo A alfa de la motoneurona alfa estimularán las fibras extrafusales provocando la contracción del músculo en sí, haciendo un mantenimiento, el mencionado tono muscular. Por otro lado, el reflejo miotático que provoca el estiramiento del uso muscular con las fibras intrafusales se produce en paralelo al estiramiento del músculo de las fibras extrafusales y por tanto es recogido por las citadas fibras sensitivas de tipo 1A que serían con la vía aferente y que estimularían la motoneurona alfa hasta la hasta anterior de las que parten esas fibras de tipo A alfa que estimulan a las fibras extrafusales de modo eferente y que provoca la contracción del músculo formando así el arco reflejo monosináptico del reflejo miotático en el que hay una contracción en respuesta al estiramiento excesivo. Las fibras aferentes del uso muscular también en parte ascienden formando parte de las vías ascendentes o espinocerebelosas y propioceptivas conscientes de los cordones posteriores, que intervienen de hecho en el control voluntario e involuntario de esta actividad motora. Tanto la vía eferente como la aferente son el del reflejo miotático y están constituidas por fibras gruesas mielinizadas. En los reflejos, las neuronas normalmente aferentes sensitivas penetran en la médula por esas raíces dorsales, mientras que las neuronas eferentes motoras son las que abandonaban la médula por las raíces ventrales, os lo recuerdo para que lo tengáis presente, y la médula espinal que genera una respuesta evidentemente sin pasar hasta el cerebro, porque si no tardaríamos 3000 vidas en decidir cada cosa. El órgano tendinoso de Golgi y el reflejo miotático inverso también son muy importantes, ya que el órgano tendinoso es un mecanorreceptor que detecta la tensión y por tanto la contracción muscular, y es el receptor además del reflejo miotático inverso. En los músculos normalmente, además del uso muscular, también residen los órganos tendinosos de Golgi, de los cuales creo que ya hemos hablado, y que se estimulan durante la contracción muscular activa y pasiva y se localizan en serie en las fibras musculares extrafusales. El umbral normalmente de excitación de estos es mucho más alto que el de los usos musculares normales. Cuando la tensión muscular alcanza ese umbral crítico, que puede poner en riesgo al músculo, se produce un reflejo miotático inverso que provoca la relajación muscular automáticamente. Para ejemplificarlo, os pongo este ejemplo. Podemos decir, por tanto, que se produciría un reflejo miotático inverso si desarrollamos una tensión de magnitud excesiva, es decir, una fuerte contracción y muy mantenida en el tiempo. El objetivo va a ser siempre proteger al músculo y sus inserciones y tendones. Si estamos haciendo una fuerza muy grande para mantener un libro que pesa 1 quintal, por ejemplo, pues normalmente lo que hacemos es que se procede al órgano tendinoso que se transmite a través de esas fibras nerviosas sensitivas de tipo 1B que hacían la vía aferente y que si bien son algo menos gruesas y por tanto algo más lentas que en el uso muscular, son igualmente fibras grandes de conducción rápida. De esta forma, la vía aferente, por un lado, asciende a través de la médula espinal en las vías normalmente largas, como son las espinocerebelosas y propioceptivas conscientes de los cordones posteriores, y el órgano tendinoso también aporta información de la posición de las articulaciones y en qué estado están, con una interneurona que a su vez inhibe a la motoneurona alfa. Esto hace que en el asta anterior medular, la vía eferente a alfa produzca la relajación muscular en respuesta a una tensión excesiva para evitar el daño en el músculo y se produce ese arco bisináptico, a diferencia del reflejo miotático directo que es monosináptico como hemos visto previamente, y formando así por tanto el reflejo miotático inverso, como digo, que sería este. Ante la contracción excesiva del músculo antagonista se detecta, como digo, esa tensión y se relaja el músculo agonista o el músculo homónimo y se contraerá el antagonista, es decir, es una cuestión de equilibrios. Los reflejos osteotendinosos también son importantes porque vemos que los reflejos osteotendinosos a través del ejemplo del reflejo patelar se puede observar muy bien. Al golpear en principio con un martillo el tendón rotuliano normalmente se estira el músculo y las fibras del uso muscular y demás desencadenan la contracción del músculo correspondiente mediante el reflejo miotático que se llevará a cabo en la contracción del cuádriceps y la extensión de la pierna. Tanto la hiperreflexia osteotendinosa en este caso como la hipertonia del síndrome piramidal
explicarían o se pueden explicar por la falta de inhibición de las vías descendentes de la motoneurona gamma, que de este modo excita de manera excesiva o en exceso las fibras intrafusales del huso muscular, aumentando su sensibilidad al estiramiento. Y también tenemos que hablar del reflejo extensor cruzado, que sería el desencadenado por la activación de los nociceptores a respuesta consistente en la flexión de una extremidad, por ejemplo, que se aleja del estímulo doloroso, pero sí que la extensión de la extremidad contralateral mantiene el equilibrio. Es el caso de las típicas imágenes que os pondrán de cómo una pierna yo la tengo que tener puesta y tensa en el suelo, de manera que en este caso el músculo extensor estará estimulado por las fibras gamma y las alfa serán las que hagan el músculo flexor, que estará bien contraído, ¿no? De manera que el reflejo extensor cruzado siempre se ejemplifica muy bien con las dos piernas, ¿no? Por ejemplo, si en mi pierna, pongamos izquierda, el ejemplo más claro del reflejo extensor cruzado se produce normalmente entre las dos piernas. Por ejemplo, si yo tengo mi pierna izquierda apoyada en el suelo y quiero levantar la pierna derecha, evidentemente mi pierna izquierda lo que voy a tener es que el músculo extensor se tiene que quedar contraído y el flexor se relajará en la pierna contralateral para soportar el peso, ¿vale? Esto es lo que ocurre en mi pierna izquierda, insisto. Pero en mi pierna derecha lo que estará ocurriendo es que el músculo flexor se debe de contraer y el extensor relajar para poder levantar el pie o estirar el pie. ¿Esto qué pasa? Que evidentemente requiere de la estimulación del sistema nervioso. Por una parte, para mantener mi pie en el suelo por mi pierna izquierda, necesitaré que el músculo extensor de dicha pierna sea inervado por las fibras gamma. Mientras que la motoneurona alfa será la que tenga que actuar produciendo esa relajación contralateral para el músculo flexor. Sin embargo, en el caso de la pierna que estoy levantando, que en este caso es la derecha, veremos que el músculo flexor está estimulado por la motoneurona alfa y en este caso, pues evidentemente ese músculo flexor es el que se va a contraer, mientras que el músculo extensor va a ser inervado por esas fibras gamma que van a hacer que pueda levantar el pie. Espero que lo hayáis entendido y que con el dibujo os ayude. Por último, he de comentaros también algunas alteraciones de la sensibilidad somática, ya que os he comentado todo el sistema somático, y es que los síntomas positivos, o es decir, también los excesos de la percepción de estímulos, se producen por distintos casos. Vemos que existe la alodinia, que es la percepción anormal del dolor tras un estímulo no doloroso, es decir, duele lo que no debería de doler. Por otra parte, tenemos también el efecto de sumación, que es la percepción dolorosa anormalmente más intensa con los estímulos repetitivos, aunque haya cesado dicho estímulo. La sumación sería la percepción dolorosa anormalmente más intensa con los estímulos repetitivos, aunque estos se mantengan constantes. Para nosotros es como si fuera más ese dolor. La sensación ulterior o persistencia, que normalmente es una sensación de persistencia anormal de una percepción después de que haya cesado el estímulo ni siquiera, pero nosotros es como si lo tuviéramos todavía. La hiperalgesia es la percepción del dolor exagerado, provocada por un estímulo generalmente doloroso, por ejemplo un pinchazo, un objeto frío y demás, pero a diferencia de la alodinia que hemos comentado, en este caso duele demasiado. Es una propiedad, de hecho, de los nociceptores que están muy hipersensibilizados. La hiperpatía normalmente es una percepción anormalmente dolorosa provocada por estímulos generalmente repetitivos junto con una percepción de estos estímulos de menor intensidad por estar aumentado ese umbral de percepción de los mismos. El dolor, por tanto, se recibe de forma muy explosiva. Las parestesias serían la sensación anormal de hormigueo, adormecimiento o acorchamiento en determinadas áreas del cuerpo. Esto se produce por frecuencia mayor normalmente en las extremidades y puede aparecer como un síntoma de algunas enfermedades, es el caso de diabetes, esclerosis múltiple, y se asocia también con la toxicidad de algunos fármacos como el oxaliplatino. La diestesia sería la sensación normalmente que se produce de manera desagradable y de hecho de manera anormal de
modo espontáneo o provocado y que es similar a las parestesias que acabo de comentar, pero menos específico. Cualquier sensación que consideren anómala se considera una disestesia y parestesia si se considera cuando hay un tipo de hormigueo. ¿Vale? Es un poco inespecífico. Los síntomas negativos, que serían aquellos que se producen como el defecto de la percepción de estímulo, que se denominan así la hipoestesia, que es la reducción de estímulos sensitivos, por ejemplo, ocurre a veces asociado con la enfermedad de la lepra, o la anestesia, que es la anulación de la percepción de los propios estímulos. Esto lo podéis ver muy bien pues cuando os ponen literalmente una anestesia, ponerte un químico que haga que todas tus sensaciones y percepciones de dolor o de tal no las tengas, y es lo que te suelen poner pues, para operarte, por ejemplo, ¿no? La hipoalgesia, que es la reducción de la percepción del dolor, la analgesia, que es la anulación de la percepción del dolor, directamente te quito todo tipo de dolor. Eso es el caso de la morfina, cuando una persona por desgracia está ya muy enferma y hay que ayudarla a morir. Los cuidados paliativos son analgésicos, son cosas para anular toda la percepción del dolor a vida y por haber para que esa persona pueda morir tranquila y no sufra. La analgesia congénita, por ejemplo, es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por la incapacidad del que la padece de poder sentir dolor. Esto creo que salió en un capítulo de House, por si os interesa. Y la aesterognosia, que es la pérdida de la facultad de reconocer objetos por la palpación sin verlos, ¿vale? Son incapaces de palpar un objeto y saber qué es solo con palparlo. No tienen esa recepción. Solamente lo pueden describir, o sea, solo pueden saber qué es si lo ven. Y eso es algo que en nuestro cerebro técnicamente no debe de pasar. Si tú ya sabes qué es lo que es un jarrón y cómo es un jarrón, si yo te doy un jarrón y lo tocas, sabes que es un jarrón. Esto, por ejemplo, normalmente no entra dentro de una persona que haya nacido ciega, como os podréis imaginar, esas personas son excepciones. Y hasta aquí por hoy, muy curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya entretenido, que os haya gustado, que podáis disfrutar de este y de todos los demás vídeos que va a haber en el canal. Y sobre todo, si os ha gustado, si os ha molado, pues le dais un like, os dejáis un comentario abajo incluso si lo queréis. También podéis suscribiros al canal para seguir viendo todos los vídeos que tengamos. Y por supuesto, activar la campana para enteraros de cuando haya uno nuevo, que ya sabéis que luego YouTube es un poco travieso. Y sobre todo, pues eso, espero que la ciencia y la fuerza os acompañe hasta la próxima ocasión donde nos vayamos a ver o a escuchar. Y nada, un abrazo enorme y gracias por estar aquí para vender con Amu. Un besito.